para que no interrumpa la adoración a nuestro Dios, lo que es... Empezamos con 67 y gracias para sus oraciones. Dios escucha a todos. 67, canten del amor de Cristo. Cantan del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, una voz la historia, diremos del vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada, vuestra y nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablando la historia, diremos del vencedor. Él perdona sacristianos de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro triunfo, oh, escucha los clamores del Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del vencedor. Amén. 116. Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes vienen las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes vienen, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre
del Señor sea, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duda dignos sostendrá, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Jóvenes, les voy a leer el clásico Maestros y Maestras. Hermano, por favor, enseñarnos la palabra de Dios. Escuchando. Realmente grandes son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nos bendice con sus bendiciones. Nos viene a través de su Hijo Jesucristo. Bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando hoy en esta mañana por medio del Facebook. Estamos contentos porque nuevamente está con nosotros. Ya le hemos repetido varias veces, le hemos recalcado varias veces de que estamos aquí para ayudarles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Si gusta venir a visitarnos, estamos localizados, estamos ubicados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Todos son bienvenidos. Para el resto de nosotros, quienes estamos aquí presentes, hermanos, gracias por su presencia. Y vamos pues a continuar con nuestro estudio que tenemos del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3. Pero antes le doy lugar a cualquier hermano o hermana que posiblemente tenga un versículo de memoria. Apocalipsis capítulo 4. Pero mientras vamos a regresar a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? ¿Es lo que es? Sí. La iglesia en Apocalipsis. Ok, Filadelfia. Y ya vimos la introducción a esta congregación. Y nos entramos en el versículo 7, en donde hablamos concerniente a la manera en cómo Jesucristo se viene a introducir a esta congregación. Miramos nosotros que
como toda cosa, ¿verdad? Aquí fue donde terminamos la semana pasada. Cuando una persona se quiere dar, o cuando le queremos dar el respeto a una persona y el reconocimiento de que él o ella tiene autoridad sobre las cosas o asuntos que van a comunicar, comenzamos a elogiar a tal persona al punto de que las presentamos como personas que tienen los acréditos suficientes para poder decir lo que va a decir. Y aquí es lo que miramos nosotros concerniente a Jesucristo, porque vuelvo a repetir, en el versículo 7 se da otra descripción de nuestro Señor Jesucristo y se dice que Él es el santo, que Él es el verdadero, que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y el que cierra. ¿Ok? Solo que ahí fue donde terminamos. El versículo 8 dice lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí hay varias cosas que Jesucristo se dirige a la congregación. Número 1, la palabra puerta aquí se usa de una forma figurativa. Es una metáfora. Cuando hablamos sobre el lenguaje figurativo, estuvimos hablando sobre varias maneras en cómo el lenguaje figurativo se viene a demostrar. La metáfora es una de ellas. Solo que la metáfora se usa aquí concerniente a la puerta. Eso quiere decir que la palabra puerta no es algo literal, sino que representa algo en la cual el Señor quiere enfatizar. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, esta palabra se usa de una manera metafóricamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 27, considere pues que ahí se usa la palabra puerta, pero no es una puerta literal. Hechos capítulo 14, versículo 27, dice la palabra del Señor lo siguiente: y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando leemos este versículo, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros vengamos a concluir? Recuerden que el apóstol Pablo fue el apóstol ¿de quién? De los gentiles. El apóstol Pablo fue enviado no solamente a los reyes, a los judíos, pero también a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y cuando él llega a la región de Galacia, miramos nosotros que allí los que mayormente vinieron a recibir la palabra de Dios fueron los gentiles. Aunque también hubo judíos, pero los gentiles también recibieron la palabra de Dios. E incluso cuando el apóstol Pablo y Bernabé regresan a su iglesia de donde fueron enviados, Hechos capítulo 13, versículo 1, miramos nosotros que Bernabé y el apóstol Pablo vienen contentos, gozosos. Le dan un reporte a los ancianos, a los líderes de esa congregación, diciendo las maravillas que Dios había hecho concerniente a los gentiles. Bueno, a causa de eso ya se había creado un problema. Y el problema ya había llegado hasta Jerusalén, o de Jerusalén hacia arriba. Por lo tanto, que los ancianos de Antioquía le dijeron a Pablo y a Bernabé: vayan y arreglen este problema. Y eso es lo que miramos en Hechos capítulo 15. Pero el punto que quiero hacer es que, dice el apóstol Pablo, se abrió una puerta a los gentiles. Entonces, si es una metáfora, ¿a qué se está refiriendo? A la oportunidad. A la oportunidad que Dios presentó. Noten, Dios presenta la oportunidad. Por eso dice, ¿verdad?, que cuando la puerta se abre, no se puede cerrar, porque es Dios el que la ha abierto. Y Dios la cierra cuando Él quiere cerrarla. Solo que miramos nosotros que esto es lo que ocurre. Cuando el apóstol Pablo está en 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 9, está en la ciudad de Éfeso. Note lo que dice, 1 Corintios 16, 9.
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Versículo 8 lo declara esto. Y en la ciudad de Éfeso habían muchos religiosos, entre comillas, porque ellos adoraban a la diosa Diana. Y ahí estaba Alejandro, el caldero, aquel quien hacía templecillos de la diosa Diana. Solo que miramos nosotros que hubo muchos problemas. El apóstol Pablo tuvo muchos adversarios, pero la puerta se abrió. Dios abre la puerta. Y esa es otra cosa que quiero enfatizar, hermanos. Recuerde que usted y yo somos soldados de Jesucristo. Eso lo declara 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Somos soldados de Jesucristo. Y cuando vengamos a entender el concepto de que somos soldados, tenemos que entender que cuando Jesucristo nos da órdenes, tenemos que llevarlas a cabo. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Y ya deberemos de entender suficiente de que ya entendemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como cristianos en este mundo. Y cuando la puerta se abre, no debemos de rehusar pasar por esa puerta. El miedo se puede usar de dos maneras. El miedo se puede usar para retractarse de su responsabilidad. O el miedo se puede usar como piedras de paso, como decimos en inglés, stepping stones, para poder alcanzar el enfoque o lo que nosotros queremos alcanzar en la vida. Y muchas veces el miedo lo usamos, ¿verdad?, para retratar, para hacernos hacia atrás de nuestra responsabilidad. Y Dios no quiere que usemos el miedo de esa manera, sino que lo vengamos a usar para que podamos cumplir con el propósito que tenemos. Porque recuerde, Dios es el que está peleando por nosotros. Dios es el que está con nosotros. ¿Por qué entonces un cristiano le va a tener miedo a las cosas del mundo? ¿Por qué? La misma Biblia dice, grande es el quién, el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en usted? ¿El diablo? ¿Está el diablo en ustedes? No. Entonces, si está Dios en nosotros, entonces, ¿a quién le vamos a tener miedo? Porque nosotros somos con Dios, ¿quién contra nosotros? Alguien ya lo mencionó, Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que todo lo tenemos. Solamente debemos de actuar conforme a lo que tenemos que hacer. Bueno, esto es lo que Jesucristo aquí le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. La puerta se ha abierto. Otro texto que nos enseña de eso, ¿verdad?, es 2 Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Estamos viendo, ¿verdad?, en donde la puerta se usa metafóricamente. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué en Troas. Y todos estos lugares, hermano, en aquel tiempo eran lugares en donde la iglesia de Cristo no se había establecido. El apóstol Pablo fue un pionero que anduvo por todos esos lugares estableciendo iglesias de Cristo. En la región de Galacia estableció 5 congregaciones. En Éfeso estableció una congregación. En Troas estableció otra congregación. En Filipo estableció otra congregación. En Tesalónica otra congregación. Un hombre pionero. Y en ocasiones, como dice 2 de Timoteo 4:17, andaba solo. Dice, miré hacia atrás y nadie estaba conmigo. Pero dice Pablo, yo sabía bien que el Señor estaba conmigo y no me había abandonado. Y este punto ya lo cubrimos. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que la puerta aquí en esta escritura se usa metafóricamente, y también miramos que en el Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8 dice
que se usa metafóricamente. Ahora, pero sigue diciendo el versículo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fe, noten, aquí Jesucristo nos está dando a entender, hermanos, claro que usted y yo vamos a tener miedo en hacer las cosas que tenemos que hacer, porque son cosas en las cuales estamos luchando en contra ¿quién? Satanás. Satanás es un enemigo feroz. Es un enemigo terrible. Noten en cómo lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Es un enemigo feroz. Y si acaso se pudiera presentar ante nosotros, algunos de nosotros tuviéramos miedo en verlo. Pero Satanás no es tonto y no se va a presentar de una manera, pues como lo imaginamos nosotros. La Escritura dice en segunda de que es en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 que se aparece ante nosotros como un ángel de ¿qué? De luz. Pero este es nuestro enemigo. Y noten la advertencia que nos da la Escritura. Velar. Ser ¿qué? Sobrios. Porque vuestro enemigo, Satanás, anda como un león rugiente. Pero noten las primeras dos palabras. Velar y ¿qué? Ser sobrio. Tengan sus buenos sentidos. Entiendan y piensen correctamente, razonen correctamente y constantemente estén vigilando. Porque a cualquier momento nos puede venir. Solo que entonces, al querernos hacer lo que queremos hacer o lo que necesitamos que hacer como cristianos, en ocasiones nos va a dar miedo, hermanos. Simplemente cuando decimos vamos a tener hora evangelística, vamos a salir aquí al barrio, ¿verdad? Vamos a una puerta. ¿Podría usted salir y sonar puertas y hablar con una persona cara a cara, mirar en los ojos cara a cara? Algunos sí y otros no. ¿Por qué? Dice, hermano, tengo miedo. Simplemente, nomás para hablar. Y es que estamos hablando, ¿verdad? Con personas que necesitan a Cristo Jesús en sus vidas. Y queremos traerle buenas noticias, y le llamamos buenas noticias, pero en ocasiones, ¿verdad? Algunas de estas personas son tan tremendas que nos hacen llorar. Es igual como cuando uno va a guerra, ¿verdad? Mandas a un soldado de guerra a Estados Unidos, ¿verdad? Pelear con un terrorista. Las reglas de combate no son iguales. The rules of engagement dicen en inglés. El terrorista puede usar lo que le dé la gana. El soldado americano está entrenado para usar ciertamente reglas del Convention Center, que le dicen, ¿verdad? Hasta ahí no puede pasar más que eso. Y deje usted, si usa algo que está equivocadamente y mata al terrorista, aunque sea malo, ¿a quién cree usted que juzgan? Y lo ponen en la cárcel al soldado, por tal de no someterse. Y así también nosotros tenemos que entender que las reglas de confrontación no son iguales, hermanos. La persona mundana, ¿verdad?, no tiene límites. El cristiano tiene ciertos límites. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 24. Note cómo debe de usted tratar y ir a una persona. Dice 2 Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. ¿Qué tal? Usted le predica a una persona, ¿verdad?, que es completamente mundano. Y le dice, yo soy cristiano y te traigo la palabra del Señor, y de repente le da una cachetada. ¿Qué va a hacer? Claro que se va a enchilar, ¿verdad?, como decimos aquí, ¿verdad?
se le va a subir la sangre. Pero ¿puede usted regresar en lo mismo? Ser amable. Solo que son diferentes. Y por lo tanto, ¿verdad? Miramos nosotros que el pleito, el combate no es igual. Mientras que el combate de la persona del mundo, ¿verdad?, sea físico y pueda decir palabras groseras, el combate del Hijo de Dios simplemente es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, note lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras palabras, nuestras armas es la palabra de Dios, que constantemente está infligiéndose en la mente de la persona para que pueda razonar. Recuerde que está cubierto de tinieblas y en ocasiones la persona del mundo no viene a razonar correctamente y nosotros tenemos que constantemente llevarle la palabra de Dios para que la palabra del Señor venga a iluminar su mente. Y no es físico. Solo que eso, miramos nosotros, regresando a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice, porque aunque tengas pocas fuerzas, y de ahí podemos obtener eso, ¿verdad? Somos personas que sí tenemos miedo, porque lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es algo que nos lleva a una persona que está en pecado y que queremos que la palabra del Señor le venga a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, pero queremos que la palabra del Señor venga a cambiar y por lo tanto, mientras que este proceso se esté llevando a cabo, va a haber combate, va a haber lucha, pero usted y yo tenemos que ser pacientes y no dejar que el miedo nos venga a llevar a un punto, ¿verdad?, que vengamos a perder nuestra cristiandad. Somos débiles, pero recuerde que Dios trabaja con los débiles. ¿Cuándo fue cuando Dios usó mucho más mejor al apóstol Pablo? ¿Recuerdan? En su debilidad. En su debilidad. El Señor le dice, yo me engrandecí en tu debilidad. Y ese pasaje lo pueden encontrar en 2 Corintios capítulo que es 12, por ahí. Pero miramos nosotros que ahí fue donde el Señor se engrandeció. Solo que les dice a los hermanos de Filadelfia, aunque tengas un poco de fuerza, yo estaré contigo, te voy a ayudar en todo esto. Enseguida dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La fidelidad del cristiano, ser fiel, de mantenernos firmes y adelantes en la palabra de Dios. Esto se oye fácil, pero cuál difícil es, ¿verdad? ¿Cuál difícil es guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? La poquita que entendemos y sabemos, ¿verdad? En ocasiones fallamos en ella. Aurora. Dios siempre nos da oportunidades a nosotros y nosotros siempre tenemos que estar listos cuando el Señor nos abra puertas a nosotros también, cuando tenemos ante nuestros vecinos, nuestros amigos, son oportunidades que Dios nos da para que uno les presente la palabra de Dios. Sí. Y tenemos que estar listos para cuando lleguen esas oportunidades. Y recuerden que una vez que el Señor abra la puerta, hermanos, todo lo demás va a ser fácil. Porque el trabajo Él lo va a hacer. Pero Él quiere que nosotros prosigamos hacia adelante. A los israelitas se les abrió una puerta y esa puerta, ¿verdad?, estaba lista para entrar. Números capítulo 14. Pero los 10 espías vinieron ¿a qué? A infiltrar miedo en el resto de la congregación y no tomaron esa puerta. Y por tal de no tomar esa puerta, ¿qué fue lo que hizo Dios con ellos? Por los 40 días que anduvieron de espías, los 12 personas, ¿verdad? Por 40 días, ustedes por 40 años andan en el desierto. Solo que ahí está la puerta abierta
Y cuando no se toma esa puerta o no se pasa por esa puerta, hay consecuencias en nuestra vida. Hay consecuencias. Entonces lo que sí, Dios abre y Dios la va a cerrar cuando Él quiera cerrarla. Solo hay que aprovechar. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos que ser fiel a lo que Dios nos dice, hermanos. Recuerde que nosotros estamos para servir al Señor, no a nadie más. Y Jesucristo lo dijo. El que ama más, ¿quién? Mateo capítulo 10. El que ama más a padre, a madre, hijo o hija, ¿verdad? No es digno de mí. Tenemos que serle fiel al Señor. No a mi esposa, no a mi esposo, no a mi hijo, no a mi hija, no a mi papá, no a mi mamá. Y claro que nuestro Señor Jesucristo ahí no nos está diciendo, ¿verdad?, que no nos debemos de amar. Simplemente que no pongamos atención y no sigamos sus consejos cuando están en contra de la palabra del Señor. Cuando están en contra de la palabra del Señor, no debemos de seguir los consejos. Aún también esta provisión, ¿verdad?, se pone cuando está hablando del esposo y la esposa. Dice, obedecer a tu marido en el Señor. En el Señor. Cuando el marido tiene ciertas reglas, ¿verdad?, que están en contra de la voluntad del Señor, entonces no hay que obedecerle. Así como han pasado muchos casos que mi esposa y yo hemos encontrado. Hay mujeres, hermanas, que han obedecido a Cristo Jesús y por causa de su obediencia, ¿verdad?, algunas de ellas, mi esposa y yo hemos visto, fueron maltratadas físicamente, pero la hermana nunca dejó de asistir. Algunas de ellas han sufrido verbalmente, pero la hermana nunca dejó de asistir. Solo que va a haber esos casos y eso es lo que tenemos que entender. Que debemos de ser personas fieles a nuestro Señor. Y estaríamos nosotros dispuestos a perder el amor del papá o de mamá o de mi hermano o hermana. Porque puede ocurrir eso. Tu iglesia, entonces ya no vengas aquí, ya no te quiero ver, ya no quiero que vengas a visitarme, ya no quiero nada de ti. ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso? Para que nos pongamos a pensar, hermanos. ¿Mande? Orar por la persona esta, ¿verdad? Sea padre. Sí. Tengo que orar profundamente para que Dios abra el entendimiento. Es fácil decir, pero cuando uno pasa por ello, hermanos, cuando uno pasa por ello, ¿verdad? Es tremendo. Las emociones nos combaten dentro de sí mismo. Pero es lo que la fidelidad también pues demuestra, ¿verdad? De servir al Señor. Y por último, ¿verdad? Conozco tus obras, aunque es lo primero, porque ya hemos visto en varias congregaciones concerniente a esto. Habla de la omnisciencia de Jesucristo. Nunca pensemos, hermanos, que a Jesucristo lo podemos engañar. E incluso hay un versículo que dice, Gálatas capítulo 6 y versículo 8, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas 6, 8 dice, porque, eso es verdad. Sí, porque dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y nos vayamos. Bueno, andaba buscando el versículo, dice que contra Dios no podemos burlarnos. Ahí por ahí está. 6:7 dice, no os engañéis. By that much, como dice aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Con Dios no vamos a jugar, hermanos. Dios todo lo sabe. Él conoce mis pensamientos, Él conoce todo.
Todo está desnudo delante de Él, dice Hebreos 4:13. Así que Él conoce todo. Y recuerde que cuando seamos juzgados en el juicio final, seremos juzgados por nuestras obras, lo que nosotros hagamos en esta tierra. Solo que no vamos a estar ahí diciéndole, Señor, no, el Señor todo lo sabe, es omnisciente. Entonces no podemos engañar a Dios. Y esto es lo que dice el versículo 8. Habla de todas estas cositas que le está comunicando a los hermanos en la iglesia de Filadelfia. Preguntas o comentarios concerniente al versículo 8. Dice el Salmo 103, 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecir a Jehová vosotros todos sus ángeles, poderoso en fortaleza, que cumplís su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, y hacéis su voluntad. Así es. ¿Alguien más? Versículo 9, note lo que dice. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este versículo 9 va juntamente con el versículo 9 de Apocalipsis 2. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Habla de la sinagoga de Satanás. Y la palabra sinagoga simplemente quiere decir asamblea, iglesia. Solo que hay iglesias de Satanás. En este tiempo había iglesias de Satanás. Y estas son palabras de Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos y a los saduceos que eran una iglesia, una denominación. Le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Y también el apóstol Pablo le dice a otra persona que también estaba practicando todo contrario a la voluntad del Señor, le dice, hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Solo que no es extraño esta frase, hijo de Satanás o iglesia de Satanás. Hoy en el día la gente se escandaliza cuando le dicen, bueno, eres hijo del diablo. Porque es una frase bíblica y simplemente quiere decir un seguidor de Satanás. Uno que hace y cumple la voluntad de él. Uno que está esclavizado o que es esclavo de Satanás. Esto lo dice 2 Timoteo 2:26. Solo que entonces miramos nosotros todo esto en aquel entonces y preguntamos, ¿a quién se está refiriendo? Dice, a los judíos. ¿Qué judíos? Los judaizantes. Aquellos quienes se dieron cuenta que la ley de Moisés no era la única la cual tenían que cumplir, sino que también tenían que entregarse a Cristo Jesús. Es decir, fueron bautizados en Cristo, pero detuvieron la ley de Moisés en su vida y por lo tanto ellos exigían, por eso escribió el libro de Gálatas, son argumentos en contra de los argumentos de estos judíos. Estos judíos exigían que la persona tenía que obedecer la ley de Moisés y tenía que obedecer el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia no enseña eso. Es igual como viniendo de una denominación, de un grupo religioso, y cumplir con lo que la Biblia enseña, entender que uno tiene que ser bautizado, pero en retener la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina católica, la doctrina bautista, etcétera, ¿verdad? Y juntamente con esto, ¿verdad? Decir, bueno, todo esto es válido, tenemos que hacerlo. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que hay una sola doctrina. Efesios capítulo 4 y versículos 4 y 5 nos habla de eso. Solo que entonces estos judíos fueron los judaizantes, los que les causaron muchos problemas al apóstol Pablo. Y aquí Jesucristo está diciendo, los verdaderos judíos son aquellos los cuales son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto concuerda con la palabra del Señor
en Romanos 2, capítulo 2 y versículo 28. Note lo que dice Romanos 2, 28. Romanos 2, 28 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, pues no es judío, note lo que dice el apóstol Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión a la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace o el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y todo lo que Pablo está diciendo aquí, le está diciendo al judío, no te jactes. Había un hermano allá en México, ¿verdad?, que siempre nos decía, no te jactes, burro. O sea, entender que no sabíamos mucho, ¿verdad? En aquel tiempo andamos en obra personal, ¿verdad?, porque éramos estudiantes. Y nos decía, no te jactes, burro. Así Pablo le está diciendo aquí al judío, no te jactes. No te vengas a elevar, levantar el cuello que tú, porque siendo judío, ¿verdad?, piensas de que eres una persona salva. Y que Dios no te va a juzgar de tus obras porque ustedes son el pueblo escogido. Y dice, no son ustedes los judíos exteriores a los cuales Dios ha llamado, sino los judíos verdaderos son los que han sido bautizados, los que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, los que han tenido la circuncisión del corazón, y ese es el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12 nos habla de la circuncisión del corazón. Esos son los judíos verdaderos. Nosotros somos los judíos verdaderos, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y estos son los que dice Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, no el judío. A los judíos, hermanos, se les abrió una puerta y ellos no aprovecharon esa puerta. La rechazaron. Y esto lo vemos en Juan capítulo 1. ¿Recuerdan el versículo a dónde voy? Juan capítulo 1 y versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, bueno, el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesucristo. ¿A quién vino primero? A los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Solo que ahora se fue a otro pueblo. Y recuerden ustedes que es allá Mateo capítulo 12, versículo 33 al 45, donde habla de la parábola de los labradores. Léanla, porque está refiriendo a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Se está refiriendo a los judíos que vino el Hijo, ¿verdad? Primeramente vinieron los judíos y los judíos no entendieron lo que tenían que hacer y abusaron. Y luego Dios mandó a su Hijo, que es Jesucristo, pero ahí en la parábola dice, y luego el hombre mandó a su Hijo pensando que a su Hijo lo iban a respetar, que a él iban a creer. Dice, pero lo mataron. Y luego dice, he rechazado completamente a este pueblo. Está hablando de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, de la iglesia. Y es lo que aquí Jesucristo le está respondiendo a la iglesia de Filadelfia. Para que ellos entiendan de que ellos no son la iglesia o la sinagoga de Satanás. Ellos son la iglesia verdadera. Ellos son los judíos verdaderos. Y ellos son los que Dios ama. Pregunta o comentario. Ya el tiempo se me terminó, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, estaba analizando ahí también Juan 8, lo que pasó con los judíos, algo que en el 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así es. La palabra de Dios no hizo efecto en los judíos. Así es. Ahí está Jesucristo hablando con ellos y pues lo querían matar. Así Y es. ahí más adelantito es donde dice, vosotros sois de vuestro padre, en el 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así es. Eso es para nosotros que pensamos, hermanos, que hay un pensamiento, ¿verdad? Y esto viene del calvinismo, que una vez salvos, siempre salvos.
Si usted ha sido bautizado o bautizada, existe la posibilidad que se pueda caer de la gracia. Y si acaso cae de la gracia, ¿verdad? Dios abre las puertas. Pero si usted no quiere pasar por esa puerta y no quiere continuar en ese camino, entonces Dios dice, ok, hasta aquí. Y ahí es donde viene Romanos capítulo 2, versículo 28. Con Dios no vamos a andar jugando, hermano. Si Dios dice, ¿quieres? Bien, aquí está todo. Si no quieres, bueno, allá tú, ¿verdad? Pero tú estás haciendo la decisión. Dios no les está excomulgando, Dios no nos está puchando. Somos nosotros mismos quien puchamos a Dios de nuestra vida. Porque queremos hacer lo que nos agrada. Y al final de cuentas, ¿verdad? Pues perdemos nuestra alma. El famoso pasaje de Álvarez, ¿qué es Álvarez? ¿Qué es? ¿De qué le sirve el hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? Ahí está. Muy bien dicho, hermano. Punto. El versículo donde dice Jerusalén, Jerusalén, que tantas veces dice que mataste a los profetas que te enviaba, dice, y como la reina cuida sus polluelos, él quería a los judíos, pero los judíos nunca lo aceptaron. Así es. Juan 1:17 dice, pues por la ley, ¿verdad? Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es. No querían. Así es. Así que concluimos, hermano. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Vamos pues a prepararnos para nuestro culto en esta mañana. Gracias.